buenas noches a todos, a nuestro querido público que nos acompaña en esta noche. Gracias a quienes visitan por primera vez el museo, gracias a los amigos que ya nos acompañan de días en eventos y que están siempre presentes. Es una noche especial, una noche donde estamos conscientes que tenemos que hacer historia, y la historia se hace con estos eventos, hablando de historia, proponiendo, queriendo una educación para todos, haciendo diferente. Quiero agradecer en esta noche que tenemos a nuestro director general, el señor Marco González, que nos acompañen. Gracias también a las personas que están en Facebook Live. Gracias por estarse conectando. Vamos a tener una noche que va a enriquecer nuestras mentes, pero sobre todo nuestra humanidad. Así que esperamos que el mensaje que tenemos para ustedes les llegue a lo más profundo de esta humanidad. Mi nombre es María José Rivas, soy la directora de Educación y Proyectos del Museo del Holocausto. Teníamos una semana llena de eventos, llena de actividades especiales para recibir a nuestro presidente y fundador, pero hay cosas que salen de las manos y creemos que hoy este evento iba a salir como tenía que salir. Así que, sin más, voy a pedirle a la señora Rebeca Permut de Sabaj, quien nos acompaña en esta noche vía Zoom y a quien vamos a escuchar. Muy buenas noches a todos. Antes que nada les pido un momento para pedir por la paz en Israel, por todos los inocentes asesinados, sus familias, sus amigos, así como por la paz en Guatemala en estos momentos de tan grave crisis. Hace ya varios años recuerdo haber ido a una conferencia que dio nuestro querido Patrick. Si no estoy mal, fue en la Alianza Francesa. En esa oportunidad, recuerdo muy claro que él dijo que la Shoah como tal no se repetiría, en el sentido que no sería con campos de exterminios masivos como Auschwitz, Treblinka, Majdanek y todos esos nombres que quisiéramos que no siquiera existieran. Él nos explicó que actualmente la tecnología los detectaría, las redes sociales impedirían la permanencia de este tipo de lugares específicos para masacres. Patrick nos explicó ese día que el gran peligro, el riesgo era entonces que se repitiera un holocausto por balas, que es la manera en que empezó el genocidio del pueblo judío. Una víctima asesinada a sangre fría por su victimario, en cualquier lugar, en cualquier momento, sin que fuera en un lugar específico. Ese, nos decía él, es el riesgo. Y me resuenan sus palabras, porque ese peligro de que se pudiera volver a repetir un genocidio así, tristemente no es solo un riesgo. El 7/10, es decir, hace apenas unos días, se tornó en una realidad en Israel. El grupo terrorista Hamas realizó un pogrom en Israel. Desde el fin de la Shoah, es decir, el Holocausto, no habían sido asesinados tantos judíos en un mismo día, en unas pocas horas. El 7/10 no es el 9/11 de Israel. Es más que eso. Es la Segunda Guerra Mundial otra vez. Salir a matar israelíes y judíos no solamente es un acto de terror, es también un acto genocida. Es pretender aniquilar a un grupo por motivo de su religión y de su nacionalidad. Cuando junto al Museo del Holocausto en Guatemala nos hemos dado la tarea de enseñar sobre la Shoah, repetimos muchas veces que es necesario estudiar la historia para que no se repita. Pero decir eso ya parece una fantasía. Cuando se estudia sobre la Shoah, tristemente hay muchos nuevos capítulos. Se agregó uno hace apenas unos días. Es una desgracia para el mundo que semejante maldad exista, pero es una bendición y todo nuestro agradecimiento que existan personas como tú, Patrick, como tu equipo, que han hecho de su misión de vida mantener viva la memoria de aquellos que son exterminados por el simple hecho de ser quienes son: armenios, judíos, Roma y yazidis.
y tantos otros que el odio les ha robado sus sueños, su derecho a la vida. Me emociona que tu libro, Patrick, haya sido traducido al español y espero forme parte obligatoria del currículum nacional guatemalteco. Es un tributo a la memoria de todos aquellos que fueron vilmente asesinados. Y aunque quizás sea una frase de la cual la historia se ha burlado, la digo igual con fe: nunca más. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por hacernos esta invitación a la comunidad judía de participar en tan importante evento. Muchas gracias, querida Rebeca, por estas palabras tan emotivas, por tu cariño, por tu cercanía siempre a nosotros y nosotros con ustedes. Así que sabes que cuentas con nosotros para seguir educando, sensibilizando. Quiero llamar en este momento al señor Marco González, quien es nuestro director general de Yahadi Nunum. Muy buenas noches a todos. Es un poco difícil tomar este micrófono después de haber escuchado las palabras de Rebeca. Creo que todos estamos pasando por un momento muy difícil al ver las noticias de lo que sucedió este fin de semana en Israel, de la situación también en Guatemala, que es no muy saber qué es lo que va a pasar y sin perdón, se me olvidó la palabra en español. Pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, gracias por ser nuestros amigos, gracias por venir esta noche para encontrar al padre Patrick Debois, que es el fundador de la asociación Yahadi Nunum, esta asociación francesa en la que yo trabajo desde hace más de 20 años, casi 22 años. No les voy a hablar esta noche un discurso leído sobre todos los reconocimientos que el padre Debois ha recibido en el mundo por el trabajo que ha hecho, pero simplemente quiero presentarles el hombre de fe y el hombre que ha dedicado su vida más de 20 años a trabajar sobre esta memoria de lo que sucedió en Europa del Este. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos las investigaciones en Europa del Este, nunca imaginamos que en realidad había todo un continente de masacres, todo un continente donde judíos, gitanos y otras víctimas habían sido fusilados. Hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿Cuál era su delito? Ser judíos. Esto fue lo único que motivó estas ideologías que todos conocemos muy bien durante la Segunda Guerra Mundial para exterminar por completo, la intención de exterminar por completo los judíos de Europa. Y el padre Debois, como director del Comité Episcopal en la Iglesia Francesa por las relaciones con el judaísmo, empieza a trabajar para descubrir, para documentar, para poder encontrar estos sitios de exterminio y también para poder entender este mecanismo que llevó al genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca imaginamos que este trabajo nos permitiría también poder crear una metodología de investigación que puede ser aplicada en genocidios que sucedieron después del Holocausto. Pero es importante que recordemos que hay mucho trabajo que hacer. Es importante que recordemos que violencias continúan a suceder en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro país, en nuestro continente. Y que cada vez que encendemos la televisión tenemos que ser conscientes que quizás podemos hacer algo para cambiar la mentalidad de los jóvenes y de las próximas generaciones. Estoy muy orgulloso también como guatemalteco, viviendo en Francia desde hace mucho tiempo, que el libro del padre Debois, el primer libro del padre Debois, haya sido traducido en español por una editorial guatemalteca y que esta edición del libro en español sea aquí en Guatemala y se lance aquí en Guatemala para el mundo hispano.
Ya estoy organizándole unas presentaciones en España. Hace muchos años que me lo pedían diciendo cuándo estará el libro del Padre de Bois en español. Pues esta noche realmente es para mí una emoción muy fuerte poder presentar el libro del Padre de Bois en español por la editorial guatemalteca en Guatemala, en el Museo del Holocausto, que fue fundado por nuestra organización a la iniciativa del Padre de Bois. Es que les dejo esta noche con Irene. Muchas gracias, Irene, por haber realizado este proyecto que es tan importante para nosotros, para mí personalmente. Y gracias también, Alejandro, por ayudarnos con la traducción hoy en la noche. Todavía tenemos que, el Padre de Bois, practicar un poquito el español, pero lo vamos a pasar bien en medio de todo. Estamos aquí juntos y estamos en el mismo sentir. Así es que, Irene y el Padre de Bois es para ustedes esta noche. Voy a hacer entrega de este libro que ha creado una red, un equipo de seres humanos que investigan, que documentan, que filman, archivan y difunden los trabajos conducidos a través de la asociación Yahad in Unum en relación al primer holocausto, pero que además conducen actividades y acciones educativas como este museo. La misión del libro recién nos la propuso e impuso el Padre de Bois: no dejar dormir. No dejar dormir por todo lo que esta obra relata con minuciosidad y con ánimo de reparación para con las víctimas. Al leerla, crecerá nuestra comprensión de lo sucedido en Ucrania, pero también en Guatemala y en otras partes, porque los genocidios, es asombroso, yo lo he aprendido aquí en el museo, utilizan mecanismos similares independientemente de los sitios, de las épocas, de los grupos étnicos involucrados y sin ninguna razón en absoluto. Padre Patrick de Bois, quienes laboramos en Editorial Piedrasanta, agradecemos profundamente el honor de habernos incluido en este equipo, en esta red para la dignidad, el diálogo y la solidaridad humanas. Bonsoir à tous. Très courageux parce que au Guatemala, j'ai cru qu'il y avait le Covid, qu'il n'y avait personne dans les rues. Son ustedes muy valientes de estar aquí porque creí que en Guatemala todavía seguían con COVID, viendo cómo están las calles hoy. J'ai pris des photos en France et ils m'ont dit, ah bon, il y a le Covid au Guatemala. Yo tomé fotos y en Francia me dijeron, o sea que todavía hay COVID en Guatemala. Donc, ce livre est le résultat effectivement de plus de 20 ans de recherche. Entonces, en efecto, este libro es el resultado de más de 20 años de investigación. Je ne les ai pas fait tout seul. Y yo esas investigaciones no las efectué solo. J'ai vu beaucoup d'équipes et dont Marco González que vous avez vu qui travaille avec moi depuis plus de 20 ans. Tuve a muchas personas en mi equipo, entre ellas Marco González, que como ustedes lo vieron, él trabaja conmigo desde hace más de 20 años. Donc c'est depuis 20 ans que nous allons de maison en maison en maison pour chercher les gens qui ont vu les fusillades. Y entonces es desde hace 20 años que vamos de casa en casa, en casa, en casa, para ir a buscar a las personas que vieron los fusilamientos. On travaille d'abord dans les archives, parce qu'en Europe il y a beaucoup d'archives. Primero trabajamos con los archivos, porque en Europa hay muchos archivos. Donc quand on arrive dans un village ukrainien, russe, biélorusse, on sait s'ils ont tué, si les Allemands ont tué 200 juifs ou 30 000 juifs. Y
ya de ahí, cuando nosotros llegamos a un pueblo, ya sea en Ucrania, en Rusia o en Bielorrusia, ya sabemos si en ese lugar los alemanes mataron ya sea 200 judíos o 30.000 judíos. Et quand on arrive dans le village, on envoie des gens qui sont presque, qui sont du pays. Y cuando llegamos a los pueblos, enviamos a personas que son casi, que son parte del lugar ya. Et on regarde où sont les maisons anciennes qui n'ont pas été refaites. Y buscamos dónde están esas casas antiguas que no han sido reconstruidas. Les gens frappent à la porte des gens et leur disent bonjour. On cherche où sont les fosses communes des gens qui ont été fusillés. Que vous étiez là dans le village pendant la guerre. Y nuestra gente llega a esas casas, toca la puerta y pregunta, bueno, saludan, hola, estamos aquí para buscar las fosas comunes donde fueron fusiladas las personas que estamos buscando. Y les preguntamos, ¿usted estaba en este lugar durante la guerra? Si la personne âgée dit oui, j'étais dans le village, on lui dit, vous avez vu la fusillade? Y si esta persona ya mayor nos responde, sí, si yo estaba aquí en este pueblo, le preguntamos, ¿usted vio el fusilamiento? Oh, vous allez pouvoir nous aider pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous acceptez de parler devant une caméra pour raconter tout ce que vous avez vu? Y luego le decimos, ok, usted va a poder ayudarnos a contar lo que sucedió. Y le preguntamos si ella estaría dispuesta o aceptaría estar frente a una cámara para contar lo que sucedió. La première chose, on n'est pas là pour accuser les gens. Entonces lo primero es que nosotros no estamos ahí para acusar a la gente. Quand on frappe à une porte, on ne sait pas s'ils ont sauvé des gens ou s'ils ont tué des gens. Y cuando tocamos una puerta, no sabemos si la gente que está adentro salvó a personas o mató personas. Ils ont le même sourire. Porque tienen la misma sonrisa. Et je dirais qu'on a trouvé une méthode pour que les gens ne se sentent pas accusés et racontent ce dont ils se souviennent et souvent dont ils n'ont jamais parlé. Y yo diría que encontramos un método para lograr que la gente nos pueda contar las cosas sin sentirse acusadas, cosas de las que incluso tal vez nunca han hablado en sus vidas. Alors on va d'abord commencer par toute une partie de l'interview où on leur demande où la personne est née, ce que faisait son papa, sa maman, si elle allait à l'école, quel faisait le travail des parents. Y empezamos con la primera parte de la entrevista preguntándole a esta persona, bueno, quién es ella, quiénes eran sus papás, quién era su mamá, si fue a la escuela, dónde quedaba su escuela. Parce qu'on veut montrer d'abord on s'intéresse à la personne, qu'on n'est pas là simplement pour avoir un interview. Porque lo que queremos mostrar es que nos interesamos en ella, no que estamos ahí solo por una entrevista. Le problème, c'est qu'il faut vraiment le faire. Il ne faut pas le faire comme un jeu pour avoir un interview. Y el problema es que hay que hacerlo realmente. No tiene que ser solo como un juego para obtener la entrevista. Parce que les gens, ils sont pas bêtes. S'ils voient qu'on est là que pour faire un interview, ils le sentent. Porque la gente no es tonta. Y si la gente siente que estamos ahí solo para obtener una entrevista, van a sentir eso. Puis après, on va commencer à dire, par exemple, quand est-ce qu'il y a commencé des problèmes dans le village? Y luego pasamos ya a preguntar cosas como, ¿cuándo fue que empezaron a haber problemas en el pueblo? Et souvent, les gens voudraient parler tout de suite de la fusillade. Y hay veces que la gente quiere inmediatamente empezar a hablar sobre el fusilamiento. Alors, on va ralentir l'interview. On va dire, mais les Allemands, ils sont venus par là ou par là? Y entonces en ese momento vamos a bajarle el ritmo a la entrevista y vamos a preguntarle, ¿los alemanes por dónde llegaron? ¿Llegaron por aquí o por aquí? Où est-ce qu'ils ont garé leur voiture? ¿Dónde parquearon ellos sus carros? Et quelle couleur étaient les voitures? ¿Se recuerda usted de qué color eran los vehículos? Donc on va tout doucement reconstruire le crime
sans accuser personne. Entonces, muy suavemente vamos a ir reconstruyendo el crimen sin acusar a nadie. Parce que les gens, c'était des voisins, ils n'étaient pas victimes, ils n'étaient pas tueurs, mais parfois ils sont entre les deux. Porque estas personas eran vecinos, no eran víctimas, tampoco eran asesinos, con frecuencia estaban entre esos dos polos. Pourquoi on n'interviewe pas les victimes? Parce qu'il n'y a plus de victimes. Les Allemands dans ces pays ont tué plus de 2 millions de juifs. Il n'y a pas eu de survivants. Plus de 8 millions. 2 millions. 2 millones. ¿Y por qué es que no entrevistamos a las víctimas? Pues sencillamente porque ya no hay víctimas. En esas regiones los alemanes mataron a más de 2 millones de judíos. Ya no hay a qué víctima entrevistar. Et ce qui est le plus dur à dire, c'est pas qu'ils ont vu les gens se faire tuer, c'est que tout d'un coup, le soir, les maisons des Juifs étaient vides et ils pouvaient habiter dans leur maison, dormir dans leur lit, prendre leur assiette et manger avec leur cuillère. Y a veces lo más duro para estas personas que entrevistamos no es el decirnos que ellos vieron los fusilamientos. Lo más duro a veces es decirnos que en la noche ellos podían ir a estas casas que ya estaban vacías, donde no había nadie, y podían comer con los platos de quienes antes habitaban ahí, que podían dormir en las camas de quienes antes vivían ahí. Parce que les Allemands, dans ces fusillades, ils ont fait ces fusillades pendant 3 ans au minimum, de 1941 à 1944. C'était légal de tuer un juif ou un tzigane, mais ce n'était pas légal de voler. Porque en este contexto, cuando los alemanes efectuaron estos asesinatos durante 3 años, de 1941 al 44, en este contexto sí era legal matar a un judío, pero no era legal robar. Alors je vais vous raconter quelques témoins qui nous ont beaucoup frappés jusqu'à aujourd'hui. Entonces voy a contarles sobre algunos testigos que nos marcaron incluso al día de hoy. D'abord le témoignage d'un, je ne sais pas qui vous dire parce qu'il y avait tellement, on a filmé 8000 personnes. Primero, nosotros filmamos a 8000 personas. Je vais vous raconter l'histoire, on voit 2 personnes âgées assises sur un banc, elles tremblaient beaucoup, donc j'ai pensé qu'elles avaient la maladie de Parkinson. Y en esta primera historia que les comparto, fuimos a entrevistar a 2 personas ya mayores y vimos que sentadas en sus sillas temblaban mucho. Y al principio pensábamos que era porque tenían la enfermedad de Parkinson. Alors on s'arrête, on ouvre la fenêtre, ils étaient assis sur un banc et leur dit « Vous connaissez quelqu'un qui a vu les fusillades ?» Y entonces detenemos la entrevista, abrimos la ventana, vemos que estaban sentados en un banco y les preguntamos, ¿ustedes conocen a alguien que pudo ver el fusilamiento? Et tout de suite le monsieur il pleure. Y en el momento el señor se pone a llorar. Il a dit « Moi j'ai tout vu ». Y él nos dijo, yo vi todo. Alors on l'a interviewé, il dit « Moi j'avais un copain d'enfance, il s'appelait Itzrik ». Y él nos dijo, pues yo tenía un amigo de infancia que se llamaba Itzrik. Et on jouait ensemble dans la neige, on jouait avec des luges. Nos contaba que jugábamos juntos, jugábamos en la nieve, jugábamos con los trineos en la nieve. Sa maman s'appelait Anna. Y nos contaba que su mamá se llamaba Ana. Elle était couturière. Y ella era costurera. Et tout d'un coup, ils avaient tué tous les juifs, mais ils avaient oublié de tuer Anna et Itzrik. Y de repente, pues mataron a todos los judíos, pero se les había olvidado matar a Ana y a Itzrik. Alors les Allemands militaires sont pas venus, ils ont téléphoné à un Allemand de naissance qui vivait dans le village et lui ont demandé de tuer Anna et Itzrik. Y entonces los alemanes, los militares, no regresaron al pueblo todos, sino que simplemente llamaron al pueblo buscando a algún alemán de nacimiento que viviera ahí para que él matara a estas 2 personas. Cet Allemand n'était pas un tireur professionnel, il avait une carabine de chasse.
este alemán no era una persona profesional para disparar y solo tenía una escopeta de caza. Et donc il a emmené Anna et Itzrik dans un champ de tournesol. Y entonces esta persona llevó a Ana y a Itzrik a un campo de girasoles Et Anna suppliait de ne pas être tuée. y Ana suplicaba por no ser matada. Et il a tué Anna d'une balle dans la tête. Y esta persona mató a Ana de una bala en la cabeza. Alors l'enfant, il a lâché la main de sa maman qui était morte et il s'est mis à zigzaguer comme ça pour éviter d'être tué. Y entonces en ese momento el niño, cuando su mamá fue asesinada, soltó la mano de la mamá y él empezó a hacer zigzags para tratar de él no ser matado. Et le fermier allemand a mis 5 balles pour arriver à tuer l'enfant. Y este granjero alemán, porque era un granjero, le tomó 5 balas para matar a este niño. Et après, l'Allemand les a déshabillés Luego el alemán los desvistió pour prendre les vêtements para quedarse él con la ropa et les a fait brûler avec des tournesols. y los quemó con los girasoles. Et notre témoin, lui, il était caché dans l'herbe et il a vu tout ça. Y nuestro testigo estaba escondido en la grama y vio todo eso. Et il n'en avait jamais parlé. Y él nunca había hablado de ello. Et nous, on faisait l'interview dans un joli champ de tournesol. Y nosotros estábamos efectuando la entrevista en un bello campo de girasoles. Dans ce cas-là, on est remonté dans notre camionnette très triste. Entonces, en ese caso, nosotros nos subimos a nuestra camioneta muy tristes Parce que ce n'était pas les Juifs, c'était Itzrik et Anna. porque no se trataban de los judíos, se trataba de Itzrik y de Ana. Et donc, il y a des jours, ces enquêtes ne sont pas faciles pour nous. Entonces, hay días donde estas investigaciones para nosotros no son nada fáciles. Une autre fois, j'ai interviewé un monsieur roumain. Il était militaire avant, il était très âgé, il avait plus de 100 ans et il avait tué 223 juifs. 223. Otra vez también entrevistamos a un rumano. Esta persona había sido militar y ya cuando lo entrevistamos era una persona ya muy mayor, tenía más de 100 años y él había matado a 223 judíos. Et comme il était militaire, il n'était pas coupable. Pero como él era militar, no era culpable. Et donc tout le village le savait et il était le héros du village. Todo el pueblo lo sabía y él era el héroe del pueblo. C'était un très long interview. Esta fue una entrevista muy larga Il voulait tout raconter. porque él quería contar todo. Moi, j'avais peur qu'il dise que c'était pas lui. Y yo tenía miedo que él dijera que no había sido él. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, vous êtes sûr que c'est vous qui avez tué ces 223 juifs? Y llegó un momento donde yo le pregunté, ¿usted está seguro que fue usted quien mató a estos 223 judíos? Il était très fier. Il a dit, mais bien sûr que c'était moi le plus haut gradé. Y él muy orgullosamente me dijo, sí, yo tengo orgullo de haberlo hecho, yo era quien tenía el grado más alto. Et donc, pour faire un interview comme ça, il faut d'abord vraiment être habitué. Et il faut s'occuper aussi que de lui. Si on ne s'occupe pas de lui, il ne va plus parler. Si on no se ocupa, pardon, Pas de lui, il ne va plus parler. Y entonces entienden ustedes que para un tipo de entrevista como estas hay que estar acostumbrado a hacerlas. Y también tiene que entender esta persona que uno está concentrándose solo en él. Porque si él entiende que no es el caso, ya no va a hablar. Donc là, on pose complètement d'autres questions. Y en este caso ya vamos a hacer otras preguntas. On lui dit, quelle arme vous avez? Y ya le preguntamos, ¿qué arma tenía usted? Et on lui dit, l'arme était lourde? Le preguntamos, ¿el arma era pesada? Vous l'avez portée tout seul ou quelqu'un devait vous aider? ¿Usted la llevaba usted solo o alguien lo ayudó a llevar el arma? Vous étiez fatigué de tuer 223 personnes? ¿Estaba usted cansado por matar a 223 personas? Je lui dis au bout d'un moment, comment vous êtes sûr que c'est plus de 200 que vous avez tué?
Y llegó un momento donde le pregunté, ¿cómo está usted seguro que fueron más de 200 personas que usted mató? Et là, il s'est énervé, il m'a dit, mais il m'a fallu trois sacs de balles et chaque sac est de 100, donc c'est plus de 200. Y en ese momento él se molestó un poco y me dijo, pues para hacerlo yo necesité más de 3 bolsas de balas para hacerlo. Y cada bolsa contenía 100 balas. On lui a demandé des petites questions sur les victimes, ça n'intéressait pas. Le hicimos preguntas sobre las víctimas, eso no le interesó. Et à la fin de l'interview, il m'a raccompagné à la porte de la ferme. Y al final de la entrevista, él me acompañó a la puerta de la granja. Il m'a dit, je vous souhaite longue vie, mon père. Y él me dijo, yo le deseo una vida larga, padre. Dans ce cas-là, il faut rien montrer. En ese caso no hay que dejar mostrar nada. Et c'est un des défis que vous verrez dans le livre. On a formé toute une équipe qui ne montre rien pendant l'interview. Comme si c'était on tue des lapins. Y eso es uno de los desafíos que ustedes van a ver en el libro cuando lo lean. Nuestro equipo formado es lo que busca hacer, es decir, no mostrar nada. Es como si nos estuvieran diciendo, matamos conejos. Je vais finir par un dernier point. Y quisiera terminar por un último punto. C'est que les Allemands, ils arrivaient dans les villages avec leurs voitures, des armes et de l'alcool. ¿Et de? L'alcool. Y es compartiendo que los alemanes llegaban a los pueblos con sus vehículos, con armas y con alcohol. Mais rien d'autre. Pero nada más. Et donc ils avaient besoin de beaucoup de villageois pour faire tout le vilain travail. Por lo cual ellos necesitaban mucho el apoyo de las personas del pueblo para hacer el trabajo sucio. Par exemple, il fallait creuser la fosse. Por ejemplo, tenían que abrir la fosa. Et donc ça, ils le faisaient faire avant de venir. Y eso era efectuado antes de la llegada de ellos mismos. Ils donnaient la dimension pour savoir combien de gens ils allaient mettre dedans. Ellos enviaban la dimensión de la fosa que ellos tenían que tener para ya saber cuántas personas iban a meter adentro de ella. Et parfois, il leur fallait 70 personnes pour creuser. Y a veces necesitaban incluso 70 personas para excavar una fosa como la que necesitaban. Et ces gens-là, ils ne savaient pas pourquoi ils creusaient. Y las personas que lo hacían, que excavaban, no sabían por qué la estaban excavando. Il leur fallait quelqu'un pour cuisiner, parce que les Allemands voulaient manger à midi. A ellos necesitaban a alguien que cocinara, porque cuando llegaban necesitaban comer. Souvent, ils cherchaient des femmes russes qui cuisinaient pendant la fusillade. Y entonces con frecuencia buscaban a mujeres rusas que cocinaban durante los fusilamientos. Demandaient aussi des fermiers pour venir avec des chariots et des chevaux. También le pedían a los granjeros que llegaran con carretillas y con caballos. Parce qu'il fallait ramener tous les vêtements. Porque tenían que regresar toda la ropa. Demandaient aussi à des femmes la nuit de nettoyer tous les vêtements et de chercher les pièces en or et les bijoux. Le pedían a las mujeres y en la noche que limpiaran toda esa ropa que habían traído de vuelta y que buscaran si habían joyas o objetos de oro dentro de ellas. Et une fois les Juifs tués, ils vont vendre les vêtements aux enchères. Y ya una vez los judíos asesinados, ellos iban a vender estas ropas en subastas. Donc, je dirais pour chaque exécution, ils avaient besoin d'une vingtaine de petits métiers. Entonces, yo diría que para cada ejecución, ellos necesitaban finalmente unos 20 pequeños oficios. Donc ces gens-là n'étaient pas coupables. Es decir, entonces, que estas personas no eran culpables. Ils n'étaient pas des tueurs. No eran asesinos. Les Allemands leur donnaient pas le choix. Los alemanes no les daban la elección. Donc c'est ces gens-là qu'on a retrouvés et qui voulaient parler avant de mourir. Y son estas personas que nosotros finalmente encontramos y que querían hablar de esto antes de ellos morir. Une femme, elle m'a dit, j'ai rêvé toute ma vie
de trouver quelqu'un pour dire ce qui s'était passé, ce que j'avais fait. Una mujer me llegó a decir, yo soñé toda mi vida por poder hablar y contar de lo que yo vi. Elle était très pauvre. Esta persona era una persona muy pobre. Elle était dans un champ en train de cultiver. Estaba en un campo cultivando. Et quand les Allemands sont arrivés, ils ont dit « Venez avec des pelles ». Y cuando los alemanes llegaron, les dijeron, vengan con palas. Et elle n'avait pas de chaussures. Y ella no tenía calzado, Les gens étaient très pauvres. porque la gente era muy pobre. Elle est allée voir sa maman et elle a dit « Je dois y aller ou pas ?» Ella fue a ver a su mamá y le preguntó a su mamá, ¿tengo que ir o no? Et sa maman lui a dit « Si tu n'y vas pas, ils vont te tuer. Y la mamá le respondió, pues si tú no vas, van a matarte a ti. » Alors, sa maman lui a donné une pelle et elle est allée vers la fosse commune. Entonces su mamá le dio una pala y esta chica se dirigió hacia la fosa común. Elles étaient 14 filles ukrainiennes pour ça. Y para ese trabajo eran 14 chicas ucranianas. Donc les Allemands sont arrivés avec les Juifs pour les tuer. Los alemanes entonces llegaron luego con los judíos para matarlos, Ils fusillaient un certain nombre de Juifs. fusilan a una cierta cantidad de judíos Et après, ils demandaient aux filles ukrainiennes de marcher avec leurs pieds pour faire de l'espace. y luego le pedían a las chicas ucranianas de caminar con sus pies para crear espacio Et de mettre un peu de terre sur les corps pour que les Juifs qui vont arriver après ne voient pas les autres. y poner un poco de tierra sobre estos cadáveres de judíos para los que vinieran atrás no vieran estos cadáveres. Et après, elles devaient vite courir et sortir de la fosse. Y luego tenían que irse corriendo rápido de esa fosa. Et elle a fait ça toute la journée. Y esta persona tuvo que hacer eso durante todo el día. Et à un moment, elle a dit, j'ai vu toutes mes copines juives arriver, et elles ont été tuées, et j'étais obligé de marcher sur elles. Y llegó un momento donde ella me dijo, el momento llegó en que yo vi llegar a todas mis amigas judías, las vi ser fusiladas y luego yo tuve que caminar sobre ellas. Et elle racontait ça sur un banc pour un joli mois de juillet avec ses deux voisines à côté. Y eso lo contaba ella sentada en un banco en un bello mes de julio con sus vecinas al lado. Et c'est elle qui m'a dit, je rêvais de le dire à quelqu'un. Y es ella quien me dijo, yo soñaba con poder decírselo a alguien. Donc j'ai fait ce livre parce que dans ce génocide des Juifs et dans d'autres génocides, c'est souvent les pauvres gens qui savent ce qui s'est passé. Entonces yo hice este libro porque tanto en el genocidio de los judíos como en otros genocidios, con frecuencia son las personas pobres las que saben lo que sucedió. Et souvent, on demande jamais rien aux gens pauvres. Y con frecuencia uno nunca le pregunta nada a los pobres. Nous avons fait des enquêtes dans 10 pays de l'Est. Nosotros investigamos en 10 países del este Nous avons interviewé 8000 pauvres y entrevistamos a 8,000 pobres. qui étaient très fiers que leur mémoire soit gardée. Y ellos se sentían muy orgullosos de que la memoria que ellos tenían pudiese ser conservada. On a fait les mêmes recherches en Irak Hicimos las mismas investigaciones en Irak pour les victimes des terroristes. para las víctimas de terroristas. Je fais maintenant les mêmes recherches en Ukraine pour les victimes des Russes. Ahorita estoy haciendo las mismas investigaciones con las víctimas de los rusos, Parce que pour tuer beaucoup de gens rapidement, c'est toujours la même méthode. porque para poder matar a mucha gente rápidamente siempre va a ser el mismo método. Et après, les pauvres gens qui restent, il faut qu'ils se débrouillent pour enterrer les gens, pour faire tout le sale travail. Y después a la gente pobre que se queda ahí, pues es a ellos a los que les queda tener que arreglárselas para limpiar y para quedarse allí. Nous ne sommes pas une organisation politique. Nosotros no somos una organización política, Nous avons juste essayé de révéler qu'est-ce qui se passe quand des gens tuent des gens de masse dans un village sur Terre. solamente tratamos de revelar lo que sucede cuando gente mata gente de manera masiva
en determinado lugar o pueblo. Nous avons aussi interviewé des familles au Guatemala. También entrevistamos familias en Guatemala Nous avons retrouvé les mêmes méthodes. y volvimos a encontrarnos con los mismos métodos. Ce musée, il est fait pour que les jeunes comprennent que c'est dangereux d'accepter de tuer des gens. Este museo está hecho para que los jóvenes puedan comprender que es peligroso aceptar matar gente Et qu'il n'y a pas de bonne raison pour tuer des gens. y que no hay buenas razones para matar a la gente. Il n'y a pas de bonne raison religieuse ou politique, il n'y a pas de bonne raison. No hay buenas razones ni religiosas, ni políticas, ni ninguna otra buena razón para matar gente. Je remercie beaucoup l'éditrice qui a eu le courage de faire publier ce livre. Yo le agradezco mucho a nuestra editora que tuvo la coraje, la valentía de editar nuestro libro. Ce livre, je l'ai écrit, c'est le premier livre que j'ai écrit, parce que tout le monde me disait, mais pourquoi un prêtre fait ça? Y este libro lo escribí porque en aquella época todo el mundo me decía, pero ¿por qué un sacerdote hace eso? Et je crois que je n'ai pas la réponse. Creo que no tengo la respuesta C'est pour ça que j'ai écrit un livre. y es por eso que escribí un libro. Le livre est accessible pour des gens tout simples. El libro es accesible para gente muy sencilla. J'ai enlevé tous les mots compliqués. Le quité todas las palabras complicadas Je vais vous dire pourquoi. y les voy a contar por qué. Un jour, j'avais passé à la télévision en France. C'était la première fois que je passais à la télévision. Un día en Francia tuve que yo ir y estar en la televisión. Era mi primera vez en la televisión en Francia. Et évidemment, je demande tout de suite à ma mère si elle a regardé la télévision, qu'est-ce qu'elle en a pensé. Y por supuesto lo primero que hice después fue preguntarle a mi mamá si ella vio la televisión y qué pensó. Ma mère m'a dit c'était vraiment très bien, mais on comprenait rien. Mi mamá me dijo, pues mira, estuvo muy bien, pero... Et donc, j'ai réfléchi pour le livre que je voulais pas que ça soit comme l'émission de télévision. Entonces para mi libro lo medité y no quise que esto fuera como ese programa de televisión en el que yo estuve esa Donc vez. j'ai enlevé tous les mots compliqués. Entonces le quité todas las palabras complicadas. C'est un livre que vous pouvez lire tranquillement, sans forcément avoir été dans les grandes écoles. Mais c'est un livre qui soulève une question. Ça fait comprendre que n'importe qui peut être un tueur, n'importe qui peut être une victime. Entonces es un libro que ustedes pueden leer tranquilamente, que cualquier persona sin haber tenido que estar en altos institutos de estudio puede leer. Y es un libro que presenta un tema y es que cualquier persona puede ser un asesino y cualquier persona puede ser una víctima. Ce n'est pas facile, quand il y a un conflit armé dans un pays, de se situer correctement, parce que la violence, elle suscite en vous de la violence. Donc, il n'est pas facile, ce jour-là, de ne pas répondre. Y esto es porque no es fácil cuando uno está en un conflicto armado el poder situarse cuando hay violencia, porque la violencia va a suscitar en uno violencia y es difícil comprender eso. Enfin, je suis content que ce livre soit édité au Guatemala. Finalmente, yo estoy contento que este libro esté editado en Guatemala, Parce que je pense qu'au Guatemala, il y a beaucoup de silence. porque pienso que en Guatemala hay mucho silencio. Gracias. Padre Patrick, siempre escucharlo es muy emotivo. Sus palabras siempre nos llegan, nos educan y quiero expresarme en mi nombre propio, agradecerle a Marco y a usted la confianza de que pudiéramos llevar este proyecto a cabo, porque creemos en la educación de Guatemala. Como usted dice, hay mucho silencio, pero mi equipo y yo y el museo y Yahad somos valientes porque queremos mostrar estos temas que no son fáciles de hablar, temas que son delicados, que llevan mucha controversia, pero que sabemos que son humanos, que son sociales y que necesitamos que las personas los escuchen.
A Irene, gracias Irene por el cariño, por estar con nosotros, por creer en este proyecto y por abrirnos las puertas de tu casa, ¿verdad? Y ahora ya somos una familia, Piedrasanta y el Museo del Holocausto. De verdad, Irene, gracias también por creer en que podemos educar a través de los libros y que es un tesoro, no solo para las nuevas generaciones, sino que para todos los ciudadanos de esta Guatemala. Así que quiero pedirles a nuestros amigos que están en línea que les vamos a presentar un video, que se queden pendientes y pedirles a quienes nos acompañan ahorita, por favor, si podemos, para quienes quieran adquirir el libro, está ahí el stand de Piedrasanta para que lo puedan comprar, y para quienes ya tengan su libro y lo hayan traído, el padre Patrick pues ahorita va a... Mais peut-être avant, si quelques-uns ont des questions. Antes de... Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Comentario? Gracias. Pues es claro que para los alemanes volvieron el genocidio el punto focal de la Segunda Guerra Mundial. Y estaban tan convencidos de ello que hasta su propio ministerio de propaganda tuvieron. Y me llamó la atención el comentario que hizo de la persona que entrevistó que había matado a más de 200 judíos, porque no recuerdo haberlo leído en el libro, pero sí tenía la duda. Obviamente esta persona estaba convencida de que hizo lo que él consideraba correcto. No mostró, tengo entendido, un remordimiento de haber matado a estas personas, y probablemente miles de soldados alemanes pasaron por lo mismo, ya fuera por el convencimiento propio o el costumbrismo, llegaban y mataban cualquier cantidad de personas. Pero así como estaban estos, me imagino que deben de haber existido muchos alemanes, soldados alemanes, que tal vez no estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto para ellos o lo que se les decía que tenían que hacer. Y no sé si en algún momento se topó con algunos de estas personas que pudiera tener, digamos, qué era lo que ellos sintieron, o si ellos después se sintieron así mal de lo que había ocurrido. Je vais vous répondre. J'ai interviewé 8000 personnes dans l'ex-Union soviétique. Voy a contestarle entonces. Yo entrevisté a 8000 personas en la ex Unión Soviética. Pas beaucoup de tueurs parce que je suis arrivé très tard. De estas, no muchos fueron asesinos porque yo llegué muy tarde ya. Mais après 8000 interviews, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a eu du remords. Qui a eu de remords. Pero después de 8000 entrevistas, nunca entrevisté a alguien que tuviera remordimiento. J'ai travaillé après en Irak où il y avait des terroristes. Yo trabajé luego en Irak, donde entrevisté a terroristas. J'ai interviewé beaucoup de gens qui ont tué des gens. Y entrevisté a mucha gente que mató a mucha gente también. J'ai jamais vu quelqu'un qui a eu des remords. Y nunca vi a alguien que tuviera remordimiento. Quand vous avez une idéologie qui dit qu'il faut tuer des gens, Cuando usted tiene una ideología que le dice que hay que matar gente, une fois que vous commencez, una vez que usted ya empezó, vous franchissez la ligne jaune. usted ya atravesó esa línea amarilla. Donc les gens ne regrettent jamais. Entonces las personas no lamentan eso. Ils le mettent dans un petit coin de leur tête Lo ponen en alguna esquina de su cabeza et ils vivent comme s'ils ne l'avaient pas fait. y viven como si no lo hubiesen hecho. Et ce qui leur fait bizarre quand ils parlent, c'est que tout d'un coup, on ouvre la petite boîte. Y lo que es extraño cuando uno habla con ellos es que al hablar ellos abren esa cajita que se quedó escondida en su cabeza. Pas de remords. Pero no hay remordimiento. S'ils avaient du remords, ils se suicideraient. Si hubiese habido remordimiento, se hubieran suicidado. Noches. ¿Se escucha? Sí. Gracias por esta oportunidad, porque creo que actualmente tenemos dos grandes enemigos.
la indiferencia y la tolerancia. Este es un documento que nos va a permitir ver la vulnerabilidad de lo que somos capaces. Mi pregunta después de estas entrevistas, ¿hasta qué punto podemos ser tolerantes ante las injusticias? ¿En qué momento tenemos que callar y en qué momento, como ahora en Guatemala, tenemos que levantar la voz? Vous touchez le point le plus difficile. Usted está tocando ahí el punto más difícil, C'est le point sur lequel je travaille en ce moment. porque ese es el punto en el cual estoy trabajando ahorita mismo. Moi, je croyais que quand on avait vu beaucoup de gens se faire tuer, qu'après on se sentait très mal dans sa vie. Yo pensaba que cuando uno había visto a mucha gente ser asesinada, uno después en la vida paraba sintiéndose muy mal. Et j'ai découvert que pendant les massacres, en Irak ou en Union soviétique ou ailleurs, ceux qui ne sont pas victimes, ils n'étaient pas juifs, pas communistes, pas gays, pas de tziganes, donc ils n'avaient pas de risque. Y luego descubrí, ya fuese en Irak o en la antigua Unión Soviética, que todas las personas que no habían sido víctimas, es decir, no judíos, no gitanos, no homosexuales, Ils étaient sûrs qu'ils ne seraient pas victimes. ellos estaban seguros que no iban a ser víctimas. Et donc, souvent, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes. Entonces, con frecuencia, ellos solo se encargaban de sí mismos. J'ai interviewé quelqu'un qui habitait à côté d'Auschwitz. Yo entrevisté una vez a alguien que vivía al lado de Auschwitz. 1 million de victimes. Y como ustedes saben, 1 millón de víctimas. Et il a écrit un journal. Esta persona escribió un diario. Tout son récit, c'est comment il trouvait du pain, de la pâtisserie. Y todo su relato en su diario era sobre cómo él tenía que hacer para encontrar pan, para poder ir a la panadería, Jouer avec la neige. cómo él jugaba con la nieve. Et donc, je l'ai rencontré, ce monsieur. Y yo estuve con esta persona. Il dit, mais comment vous avez pu vous rester 2 ans juste à côté des camps et des chambres à gaz? Y le pregunté, pero ¿usted cómo pudo? Estuvo 2 años al lado de los campos y de las cámaras de gas. Et il m'a dit, mais on était libre. Y él me respondió, pero nosotros estábamos libres. Je lui dis, et il m'a dit, on évitait simplement les portes des camps au cas où ils se trompent. Y me respondió, lo único que sí evitábamos era las puertas de los campos en caso se equivocasen ellos con nosotros. J'étais avec Marco, on était en Irak, También con Marco estábamos en Irak au bord d'un magnifique lac. y estábamos a las orillas de un lago magnífico. D'un côté du lac, c'était les terroristes qui tuaient des gens, etc. Et de l'autre côté, c'était nous. De un lado del lago estaban los terroristas que mataban a la gente, del otro lado estábamos nosotros. Et de notre côté, il y avait un mall où les gens achetaient des vêtements, des marques, Hugo Boss, Cartier, etc. De nuestro lado había un centro comercial y a ese centro comercial la gente iba a comprar sus productos de marcas, ropa, joyas como Cartier, pero ropa como Gap, por ejemplo. Et si vous filmez ce qui s'est passé dans le mall, Y si ustedes filman lo que sucedió dentro del centro comercial, personne ne pouvait imaginer qu'à quelques kilomètres, on tuait tout le monde. nadie podría imaginarse que a algunos kilómetros de ahí estaban asesinando a todo el mundo. Donc, c'est un des grands problèmes. L'être humain, lorsqu'il n'est pas victime, la majorité des gens ne s'occupent que d'eux-mêmes. Y entonces es el gran problema que el ser humano, cuando no es víctima, con frecuencia solo se encarga de sí mismo. Bien manger, bien dormir, acheter une maison. El cómo poder comer bien, cómo poder dormir bien, cómo poder comprar su casa. Et donc, je vais finir par ça parce que je sais que vous avez autre chose à montrer après.
ceux qui font des génocides aujourd'hui, des massacres de masse, ils le savent. Ils savent que les voisins vont s'occuper d'eux et donc il n'y aura pas de problème. Y entonces quisiera terminar con esta idea porque sé que después hay dos actividades. Los que hoy hacen los genocidios, ellos saben que podrán hacerlo porque hay vecinos al lado y que no habrá problema. Et donc, je dirais, le seul qui comprend bien l'humanité quand il y a un génocide, c'est celui qui dirige le génocide. Y creo que el único que comprende bien a la humanidad cuando hay un genocidio es el que está dirigiendo el genocidio. Il sait qu'il n'aura pas de problème avec les autres. Él sabe que no tendrá problema con las demás personas. Donc, je fais ce livre aussi pour qu'il y ait un maximum de gens qui se disent « je ne peux pas continuer à dormir bien ». Y yo también entonces hice este libro para lograr que haya la más grande cantidad de gente que llegue a decirse yo no puedo dormir bien. Alors si vous prenez le livre et si vous ne dormez pas bien, vous êtes les bienvenus. Entonces, si usted toma el libro, lo lee y duerme mal, bienvenido. Merci beaucoup. Muchas gracias. A nuestros amigos, entonces en Facebook Live vamos a ver un video y después vamos a tener la presentación del Performance Exodus. Los invitamos a quedarse. Y a quienes nos acompañan, por favor, pasar al patio principal. Solo antes de eso quiero entregar, Brandon y Damaris le van a entregar al padre Patrick Debois y a Irene Piedrasanta un detalle de parte de todo el equipo de Yahadi Nunum y del Museo del Holocausto. Es un diploma que dice: la Asociación Yahadi Nunum y el Museo del Holocausto Guatemala extiende el presente diploma a Irene Piedrasanta, editora guatemalteca, por su colaboración en la edición de la versión del libro en español El Holocausto por balas del padre Patrick Debois. Se encuentra la fecha y las firmas correspondientes. Y un pequeño detallito también para el padre. No, dáselo desde acá. Muchas gracias. Entonces les agradecemos sus aplausos. Y pedirles a nuestros amigos que se encuentran en la sala, por favor, pasar al patio para quienes tienen sus libros y ya luego los vamos a volver a llamar para ver el performance en esta sala nuevamente.
Si nos corremos un poquito, perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestro público que nos acompaña. También quiero hablarles un poquito, me voy a parar acá para no darles la espalda, del performance Exodus. Quiero platicarles un poquito de Benjamín. Benjamín llegó al Museo del Holocausto casi justo hace un año. Un joven con muchos sueños, un joven que hace teatro y vino a presentarse como somos los guatemaltecos, ¿verdad? Un día así como, buenas noches, ¿qué tal? Soy Benjamín, mi familia es de ascendencia judía y me gustaría mucho pues ver cómo los ayudo, qué puedo hacer. Y yo dije, ay, este patojo, ¿verdad? O sea, dije, ¿será? ¿De qué me está hablando Ben? Lo invité a venir a una guía, un día, a una hora, y el joven vino muy puntual, muy interesado. Yo dije, vamos por buen camino.
ahí platicamos otro poquito y él me decía, María José, es que para mí es muy importante tener esta conexión. No hablamos mucho de esto, es muy difícil para los jóvenes, no le damos importancia, pero yo quiero conectar con estas raíces de mi familia, estas raíces judías. Y vemos toda esta polarización, vemos todo este paralelismo que como seres humanos nos imponemos. Y si yo les preguntara a ustedes cuántos son racistas, ninguno me levantaría la mano. ¿Cuántos son homofóbicos? Ninguno me levantaría la mano, o algunos sí. Y siempre les hacemos, ¿qué debemos de cambiar? Entonces, espero de verdad que con este cierre y después de escuchar al Padre Patrick, creo que esta noche nos ha quedado excelente para mí como directora. Me siento muy orgullosa de mi equipo, agradecerles, muy contentas de que esté Marco y el Padre Patrick acá. Y Benjamín pues me dijo, María José, mi idea es que quiero hacer una temporada artística en el museo, quiero desarrollar algo especial. Y lo platicamos, luego Marco nos dio su visto bueno. Marco es muy accesible, él confía mucho en nosotros, nos da las alas y nos deja volar. Y así hace un año yo decía, ¿cuándo va a llegar octubre? ¿Cuándo vamos a tener al Padre acá? ¿Cuándo vamos a presentar el performance de Ben? Y pues esta es la noche, así que sin duda alguna Benjamín se preparó físicamente, emocionalmente y espiritualmente también para poder presentarlo esta noche al Padre Patrick especialmente y a Marco. Y quiero decirles del performance Exodus. Benjamín escribió esto y él nos dice, me embarqué en un viaje y exilio en busca de mi lugar de origen. Sin embargo, en el camino mi cuerpo comenzó a deteriorarse, luchando contra el desgaste físico y la fatiga. Basado en los 5 procesos del holocausto por balas desarrollado por Yahadi Nunum, el monólogo refleja la resistencia y la perseverancia de aquellos que han tenido que dejar su hogar en busca de una vida mejor, a través de una serie de movimientos y gestos que evocan la lucha y la angustia del viaje, mientras que los sonidos, la iluminación, refuerzan la atmósfera de tensión, sufrimiento, y los espectadores son esos ojos ciudadanos que solo han observado pero no accionan. Así que sin más, es para mí en esta noche un placer presentarles Exodus. Exodus. Toda la obra se ejecuta en un solo acto. Lavado de manos. El actor murmulla y reza hasta que el público lo pueda escuchar. Se proyecta en el fondo una cortinilla de texto donde se describe la acción ejecutada por el actor. Agua simboliza Torah, sabiduría. El agua es la esencia de la vida física, ya que sin ella moriríamos, mientras que la sabiduría es la esencia de la vida espiritual, la base del crecimiento y de la autorrealización. Las manos son el símbolo de nuestra interacción con el mundo físico. Recorridos, diáspora, exilio, galut.
El espacio escénico simula un trayecto como de un puente o pasarela. El actor comenzará a caminar del punto A al punto B o quizás al punto C. Se proyectarán imágenes y formas simbólicas sobre personas. Habrán pasarelas, caravanas, éxodos, galut. Y el actor simulará que está caminando en un recorrido sin fin. El actor también quizás narre acontecimientos ocurridos sobre distintos actos de violaciones de derechos humanos a lo largo de la historia o sobre los genocidios ocurridos en la era actual como Ruanda, Camboya, Bosnia, yazidis. O quizás no. Quizás nadie lo quiere escuchar porque esa es la verdad. Y quizás hayan ejecuciones, sonidos o disparos, y el actor se va a esconder y quedar en silencio, porque eso simboliza el callar, y el callar es quizás la verdad. Y todos están forzados a observar, porque son el público, y esto es un performance. Y el actor se levantará del suelo o de un lugar donde él se quiso refugiar y representará las 5 etapas del crimen del Holocausto: el arresto, el camino, el desnudo, el fusilamiento, el saqueo. Pero después, el renacer, porque el actor quizás pueda surgir de las cenizas y sus acciones quizás sean de agonía, desesperación del cuerpo y náuseas, pero poco a poco se incorporará para vivir de nuevo y será como una mariposa. Porque quizás se proyecten imágenes de muchas mariposas que puedan volar y el actor quizás simule con su cuerpo una forma casi coreográficamente donde logra volar. Y luego el actor buscará la luna y así será el Éxodus, el final.
Éxodus. Toda la obra Gracias, Ben. Sin lugar a duda, esta vez fue especial. Después de oír al Padre, tener a Marco acá y ver tu interpretación tan completa, tan auténtica, tan genuina, sintiendo, no solo porque eres guía y educador del museo y eres un experto y lo compartes con las personas, pero verte actuarlo es muy profundo. Gracias, Ben, por esta presentación. ¿Quieres decirle algo al público de esta noche? Gracias. Es creo que la segunda vez que está sala llena, así que para los artistas que estamos en el mundo de las ideas y transmitimos estas ideas, muchas veces no nos escuchan, pero tenemos mucho que decir. Cada función yo la dedico a alguien. Curiosamente, la primera función, 2 horas antes, habían matado a alguien cerca de acá. Entonces yo dije, pues esta persona no sé, pero merecía la vida y le voy a dedicar mi performance. Y así sucesivamente iba pasando cada acontecimiento el día que lo presentaba. Y hoy se la voy a dedicar a 2 cosas. Primero, a la resistencia que está allá afuera, que están peleando por un mejor país, porque les pasa esto. Y segundo, me había dado cuenta que hoy hace unos años falleció mi abuela, que fue migrante. Así que a mi abuela, que fue migrante, también le dedico eso, a la memoria de mi familia y a la memoria de cada una de las familias de ustedes. Así que muchas gracias. Baruch Hashem. No sé si alguien quisiera compartir algo, alguna impresión, algún comentario, ya para ir finalizando. Estamos viviendo mucho, estamos pasando por mucho, pero yo siempre lo recalcamos con Damaris, con Benjamín, cuando vienen los estudiantes, con Freddy, con Teresa, con Cristian, con Brandon, con Melanie. No somos un grupo muy grande, pero parecemos como 300 gentes trabajando en este museo. Así que gracias a cada uno de mi equipo por la labor realizada hasta hoy. Lo hacemos desde el corazón, sabiendo que es un propósito y que confiamos en una Guatemala mejor. Quería decirles eso, quería agradecerles a cada uno de mi equipo. Marco, no sé si tú quieres decir algo. El Padre, no sé si quiere decir algo, ¿no? Gracias por acompañarnos. Invitarlos ya para finalizar a que al finalizar este día ustedes, si hacen un rezo, una plegaria, si hacen un análisis de su día, piensen por qué fui al museo. Está bien que seamos profesionales, que seamos abogados, licenciados, pero
muchos de estos personas que hicieron este crimen eran profesionales. Así que mi invitación final es a que trabajen en su humanidad, a quienes son ustedes como seres humanos, a que se analicen, a que se escuchen, a que se cuestionen. Agradecerle a nuestra querida amiga Silvia Tenenbaum. Silvia, ella es la creadora del precioso memorial que nos acompaña en esta sala, que es tan profundo, que nos permite educar. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Gracias siempre por estar acá. Una plegaria, un rezo para los países que se encuentran en guerra, para Israel, Ucrania y todos aquellos que estamos viendo afectados, y por nuestra amada Guatemala. Así que gracias por acompañarlos, invitarlos a un cóctel. Feliz noche y feliz regreso a casa, que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias por todo. Cóctel.